Buenos Aires estamos acompañando y apoyando desde la Embajada y desde el Ministerio Federal la iniciativa Junges Netzwerk para tener una nueva línea de nuestras actividades para alcanzar también más a la sociedad civil, a los jóvenes. Y yo me siento también un poquito, Marco, me permites, como también un padrino, porque teníamos largas reuniones pensando cómo ver y desarrollar la iniciativa. Y como ahora me alegro mucho, como ahora estoy en La Paz y que el outreach, el alcance de la iniciativa, logra también conmigo aquí a Bolivia, La Paz. Y a pesar de toda la crisis de COVID, de los problemas que tenemos, la iniciativa está pasando ahora en una coproducción entre Buenos Aires, Argentina, Bolivia, La Paz. Y eso eran mis últimos respuestos. Entonces, realmente espero una linda charla hoy con todas preguntas y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Oliver. Y es cierto, confirmo que estuvimos varias horas en las noches, algunas veces acompañado con algunas cervecitas, para poder desarrollar más estas ideas, y te lo agradecemos todo de corazón. Bien, antes que comencemos con las preguntas que nos llegaron desde Argentina, Bolivia, Paraguay hasta Brasil, llegaron preguntas desde Porto Alegre, quería pedirles a todos nuestros espectadores unas cuantas cositas. Primero, es muy importante que mientras que estemos hablando apaguen su micrófono, porque si no va a haber mucho ruido. Sobre todo ahora veo que somos 56 personas, así que esto sería muy importante. Pero pueden utilizar nuestro chat. Mi colega Gabriel Podevils, él se encarga hoy del chat y contesta, creo que casi todas sus consultas. Sobre todo, si les ocurren algunas ideas o preguntas todavía, pónganlas en el chat y vamos a ver si al final de esta charla, porque ya recibimos muchas preguntas, podemos incluir algunas de estas preguntas que surgen ahora en el chat. Tengan en cuenta que no pudimos incluir, obviamente, a todas las preguntas enviadas por cuestiones de tiempo, pero esperamos que de alguna manera Oliver pueda dar las respuestas a casi todos los aspectos que tocaron estas preguntas. Bueno, vamos a comenzar. Arrancamos con un bloque de preguntas que nos hicieron nuestros espectadores respecto a la situación actual. Oliver, ¿cómo trabaja la Embajada en el contexto de la pandemia en su labor principal, que son los vínculos entre países, y qué desafíos tienen por delante en este contexto? Bueno, déjame responder eso a dos niveles, ¿sí? Dos niveles de nuestro trabajo como embajada y también nuestro trabajo como política exterior. Bueno, estamos en un modo crisis, ahora mientras tanto casi permanente, más de 2 meses. Entonces eso significa que, por un lado, muchas actividades que normalmente también como nosotros como embajada, como servicio diplomático, hacemos, perseguimos, cumplimos, ni estamos capaces de hacerlos, empezando con cultura, déjame dos ejemplos que estábamos planificando, eventos en el contexto de derechos humanos aquí, eventos también por el cambio climático, para hacer al público. Esas son todas actividades que de verdad no podemos ejecutar en este momento, o solamente es obviamente mucho más difícil con medios digitales. Sin embargo, el otro lado, ya hablando de modo crisis, el trabajo está muy intensivo, está muy intenso, ¿no? Entonces, ahora tenemos cuestiones muy urgentes, estamos confrontados con una situación que no hemos vivido, no conocimos en esta forma, y tenemos que también siempre paso a paso aprender de la crisis, aprender qué pasa de las necesidades cada una de las embajadas. Tenemos que ver cómo es la situación con el país, cómo podemos colaborar. Y claro, también es una dificultad que no podemos salir en la calle, encontrar nuestras contrapartes de las instituciones bolivianas, etcétera. En eso, entonces también estamos en un momento de aprendizaje, de reaccionar muy flexible, y para ver ahora de las cuestiones
muy vitales que tenemos, muy vitales en todos nuestros países. Yo hablo ahora para Bolivia, para ver qué son los problemas en que Alemania, que también está lo mismo, todos estamos enfrentados en esta situación con problemas, cómo podemos apoyar, ayudar con los problemas bajo circunstancias que no conocíamos en ese momento así. Entonces, no tenemos menos trabajo, estamos aprendiendo durante el proceso, reaccionar, aprender de experiencias de vez en cuando de los errores. Y ahora, por nuestras contrapartes aquí en Bolivia o todo el país, es en qué podemos, digamos, enfrentar en conjunto, porque ahora la cooperación internacional quizás es lo más importante que casi nunca, en conjunto para enfrentar la crisis y para encontrar soluciones en conjunto para enfrentarlo. Ahora que lo mencionas, que están también en un proceso de aprendizaje, yo creo que todas las instituciones, organizaciones, también Junges Netzwerk, ¿ves a lo mejor algunas oportunidades también que salen de esta situación particular que pudieran cambiar de manera positiva el trabajo que realizan las embajadas respecto al alcance, a lo mejor también a la sociedad? Bueno, como decía, déjame empezar con algo bien banal. Ahora bien banal, es como embajada o todos los colegas y digamos toda la comunidad profesional aprendamos como ahora vemos aquí trabajar más digital. Y también, también nuestro ministerio tenía ahora un empuje tanto de crear tanto estructura, establecimiento, software para trabajar en digital. Y supongo, eso es una cosa que vamos a aprender. Y creo que en el futuro quizás de alguna otra conferencia internacional se pueden hacer trabajar más digital y ahorrar más vuelos y quizás menos transporte, porque todos también ahora los mayores, no los afines a la técnica, aprenden que está posible trabajar también de la forma virtual de técnico. Eso es algo muy, muy interno. De todo el tema o la gran discusión que tenemos de la post-crisis, eso es algo que yo no me atrevo a hacer un pronóstico porque no sabemos cómo hacer. Yo creo que hoy hacemos todo que vemos que esta crisis hace que el mundo en total y los países están viendo la necesidad de cooperación y también de solidaridad, también por su propio mejor interés, porque esta crisis nos demuestra que necesitamos cooperación para solucionar los problemas. Y eso es solamente una pandemia, pero tenemos muchos problemas y desafíos así. Pero esa es una esperanza, pero no sabemos. Yo, por mi parte, podemos ver si es algo, pero el pronóstico para ver la bola de cristal, cómo va a ser post-crisis, es interesante que se pueden decir los objetivos que nosotros como Alemania, la comunidad internacional tiene, los organismos internacionales, van a quedar los mismos, ¿no? La forma es que va a ser, quizás vamos a encontrar otras o maneras o mecanismos adicionales para solucionarlos. Muy bien. Pasamos a la segunda parte de las temáticas que nos llegaron. Nos están viendo también muchas personas de Bolivia y obviamente como diplomático en Bolivia nos llegaron preguntas en el contexto específico boliviano. ¿Cómo ha sido la posición? Y ahora volvemos un par de meses atrás o un par de meses antes de la crisis del corona, lo que sucedió en Bolivia fue un cambio político bastante drástico y dramático. ¿Cómo ha sido la posición de Alemania y de la embajada cuando Bolivia enfrentaba esa gran crisis política y social a finales del año pasado? Bueno, déjame empezar ahora, digamos, un medio año después, uno puede como diplomático puede decir, tenía el privilegio justo recién llegado, está directamente en la crisis y está también cerca de los procesos. ¿Qué pasaba con los bolivianos que sabemos con un punto que empezaba con una elección que claramente la misión electoral
de la OEA demostrado que teníamos irregularidades y manipulaciones en las elecciones que no se podían verificar en este momento, tampoco la misión, el resultado de las elecciones, y hemos observado también con la comunidad internacional una gran pérdida o erosión de legitimidad del gobierno en los días así que votaba entonces al retiro del presidente Evo Morales en este momento, y que para nosotros era lo más importante, que estábamos enfrentando una situación intensamente de conflicto y de un vacío de poder. Un vacío de poder que un gobierno nuevo que ha tomado y que ha tomado en este momento con los dos objetivos que para la comunidad internacional era importante, los dos objetivos de pacificar el país para solucionar la crisis y también organizar de lo más pronto posible nuevas elecciones para tener lo más pronto que posible, ahora hablamos ahora de COVID, que tenemos que empezar un gobierno electo en Bolivia, ¿no? Sí, entonces eso, y también en este momento la Unión Europea sobre todo ha jugado un papel muy importante en nuestras intervenciones para que no teníamos intensificación del conflicto en este momento y un traspaso o una transición que tenía que atraer un cierto momento de legitimidad. ¿Cómo tenemos que imaginarnos esta situación? O sea, también desde tu perspectiva como diplomático, ustedes de la embajada tuvieron en ese momento algunas opciones de poder entrar en contacto con los actores políticos que estaban manejando o saliendo al panorama político. ¿Había alguna manera de poder a lo mejor acompañar ese proceso e intentar de pacificar de su punto de margen de maniobra? Sí, de forma, no Alemania solo, pero sí en forma de la Unión Europea. Como ya he mencionado, que la delegación de la Unión Europea en La Paz jugaba juntos con la Iglesia Católica y también con las Naciones Unidas, después un papel muy, muy importante de negociación, que ha hablado con todas las partes, ha hablado con actores del antiguo gobierno, del nuevo gobierno. Y bueno, eso era muy interesante porque yo personalmente no estaba dentro de las negociaciones, pero estaba, digamos, de la segunda fila con la Unión Europea para ver cómo se podían hacer con las dos fuerzas opuestas que teníamos en este momento, negociar un traspaso y sobre todo con el objetivo primario que teníamos, tener un traspaso para reducir la conflictividad en Bolivia en este momento. Y allá estaba ya que un ejemplo para tener así, que digamos como representantes de la Unión Europea, a invitación de la delegación europea, hemos charlando y teníamos varios encuentros con los actores más importantes en este momento, tanto en este momento oposición, después del gobierno, que estaban allá para realmente discutir y encontrar un camino que salía a Bolivia en este momento de esta crisis. Y créeme que era mucho trabajo que han hecho las colegas de la Unión Europea y eran muy importante. Hasta hoy no se puede valorar más que juntos con los actores de iglesias para pasar que Bolivia se pasaba relativamente rápido en una situación más estable en este momento. Muchas gracias. Veo con mucha felicidad que nuestro chat está muy activo, nos están llegando más preguntas y vamos a pasar de este contexto bilateral alemán-boliviano un poco al trabajo del diplomático en sí. Nos llegaron muchas preguntas porque parece que es una cuestión muy interesante. ¿Qué es lo que hace un diplomático? ¿Cómo también ve un diplomático ciertas situaciones donde a lo mejor como un expectativo, como un turista o como, ¿no? Lo ves bastante diferente. Pero para comenzar, ¿por qué son tan importantes las relaciones internacionales para Alemania? ¿Por qué el Estado alemán tiene embajadas en todo el mundo y está invirtiendo también bastantes recursos para mantener estas relaciones internacionales?
Bueno, gracias. ¿Cómo respondo muy bien sin empezar muy grande con nuevamente un diplomático? Ama decir, entonces trabajamos por el paz mundial, conocemos casi como una Miss World después seas elegido. Pero digamos, ¿por qué es importante? Es importante y déjame empezar siempre, en la diplomacia, eso es algo que hay objetivos generales que hablo ahora por Alemania, es como se crea la globalización, realmente hacer aportes tanto de paz y estabilidad en el mundo. Fomentar también y observar en los países el tema de los derechos humanos, el tema del Estado de Derecho, estos temas. Bueno, así, esos son grandes temas y uno se pregunta entonces, qué lindo los alemanes ahora hablan de los temas por convención, ¿no? Y ahora viene el punto muy importante, es también interés de Alemania. Y yo, en general, es muy importante en la diplomacia también por nuestros contrapartes que conocen nuestros intereses. Y nuestros intereses también como Alemania, que vivimos en un mundo estable, pacífico, donde los valores que nosotros valoramos como democracia, Estado de Derecho, estabilidad, existe y que tenemos socios en el mundo multilateral, que nos apoyamos en este punto. Entonces, estos temas que nosotros queremos promover en el trabajo de diplomacia, también ese es un punto que es nuestro propio interés. Un propio interés es también tener relaciones comerciales con nuestros países. También nosotros como Alemania creemos en el mercado, en la economía de mercado, en el intercambio, etcétera, para realmente crear el beneficio para todo el mundo, para los países socios, en una manera justa, ¿no? Entonces, sí, cuando nos dicen siempre, o muchas veces me dicen que claro que sí, ustedes dicen los derechos humanos, pero en verdad tienen intereses, dices, no, es por nuestro mejor interés que esos valores de seguridad, estabilidad, pero no solo eso, porque creemos también en la verdad, estabilidad hay en un sistema democrático, hay un sistema de Estado de Derecho que queremos promover y también el tema de desafíos, como hemos dicho, con la pandemia que tenemos ahora, de cambio climático, ¿no? O con el tema de la criminalidad organizada internacional. Son todos desafíos que nosotros como Estado nacional no podemos superar solo, ¿no? Entonces, por un lado, por Alemania es muy importante la integración regional a la Unión Europea, pero buscamos para solucionar los problemas que todos nos afectan y nos afectan como Alemania, aliados, socios en todo el mundo. Es interesante que mencionas justamente esa palabra, porque si estudiamos un poco la posición actual de Alemania y del ministro de Asuntos Exteriores, algo más, respecto a la política hacia Latinoamérica, se escucha mucho este término. Somos socios naturales incluso. Y también desde la parte de Junges Netzwerk estamos intentando apoyar esa visión de que somos socios con nuestros jóvenes y nuestra gente que está creando propios proyectos desde la sociedad civil para fomentar justamente el crecimiento de esa base de valores en común. ¿Qué significa ese concepto de que somos socios naturales? Bueno, de socios naturales, digamos así que como yo soy, digamos, mientras tanto me consideraría alguien que somos, ¿no?, especialista cercanía de América Latina. Y claro, también en la política exterior, y también siempre hay algo como una competitividad de los temas, ¿no? Digamos, nosotros en Europa, tanto por cercanía geográfica, nos importa mucho qué pasa en Norte de África, qué pasa en Medio Oriente, qué pasa en Rusia, porque nos afecta directamente. No es diferente por América Latina, que es importante qué pasa en el continente, qué pasa en los Estados Unidos, eso está más cerca. Pero estábamos convencidos por historia y no me gusta tanto decir, pero digamos, tenemos cultura que tenemos culturalmente bastante en común,
¿no? Tenemos lazos y también, obviamente, tenemos mucha simpatía entre los dos, pues, Alemania de Europa con América Latina. Y siempre nos dan cuenta, o también una análisis eso, por la cierta distancia que tenemos, no siempre América Latina es en el foco. Y no hablo solamente de la política exterior, hablo también de los medios, hablo de cultura, etc. Se sabe un poquito, se sabe algo positivo, digamos, los estereotipos de América Latina en Alemania son positivos, pero siguen siendo estereotipos. Entonces, es también un tema que tenemos que redescubrir, que tenemos en común. Y ahora, y eso era también un punto de iniciativa de nuestro ministro, vivimos también, antes también de COVID, en el sistema internacional muy cambiante y muy inseguro. Muy inseguro cómo son las alianzas, son un punto así. Y allá también es un punto que, ¿dónde están nuestros socios que comparten nuestros valores? ¿No? Que comparten los valores, como he dicho, como democracia, Estado de Derecho, derechos humanos, paz, estabilidad, intercambio, y dónde podemos encontrar socios para enfrentar los grandes desafíos internacionales que tenemos. Y allá el ministro de la iniciativa era para, digamos, dar un nuevo impulso, más impulso por las potenciales, por alianzas que tenemos con América Latina. Muy bien, perfecto. Oliver, nos estamos acercando ahora a la parte de las preguntas un poco más personales. Y ya dije, todavía estamos en lo que es el trabajo de un diplomático. Pero explícanos, ¿cómo es el día a día de un diplomático? ¿Y cuál es su principal misión? Eso también nos interesa mucho. Bueno, gracias. Esas son las preguntas que uno tema. Me tema también cuando mi hija me pregunta eso, que papi, que ¿de verdad qué haces todo el día en la oficina? Y bueno, empiezo con el tema de pre-COVID, porque ahora estamos sobre todo en la oficina. Depende, ¿no? El día real está de muchas reuniones, charlas, escribir informes, encontrar, hacer discursos, hablar, de verdad crear lazos, alianzas, observar, analizar, ¿no? También para nosotros un tema es, y claro, un método, instrumento muy importante de nuestro trabajo en la Embajada es el informe a la central, que nos pide para informar y también para analizar sobre la situación. Y siempre muy importante analizar de nuestra visión, porque si no, uno puede decir, ¿para qué necesitamos embajadas y diplomáticos que escriben informes que podemos ver en los medios? No, justo ahora que todo está en Internet. Pero también, digamos, crear lazos. Y ahora que quizás voy a añadir un poquito, complementar que he dicho, de nuestro trabajo estaba ahora en los grandes temas de la política, de paz, seguridad y democracia, que también tenemos otras tareas en el servicio diplomático, ¿no? Nosotros en el ministerio hablamos siempre de los tres pilares que tenemos aparte de la política. La otra es todo el tema que es economía comercial, ¿no? Y el tercero, y allá entra también el junges Netzwerk, la pilar que por mi juicio se vuelve más y más importante, es todo lo que es cultural. El intercambio cultural, el intercambio de la información. Ahora, mientras tanto, es más importante porque cuando yo trabajé en Buenos Aires, estaba encargado de prensa y allá trabajas también con medios sociales. Yo hice también el Facebook, el Twitter, el Instagram de la Embajada. Tenía mucho trabajo afuera para informar, para realmente hacer o crear una imagen de Alemania realista, porque también, he dicho, ¿no? En América Latina, Alemania también tiene una imagen más o menos positivo, pero de vez en cuando, y todo tiene realmente una cierta afinidad, pero de muchas cosas no saben muy bien qué hacen eso, o no la información entra en el mundo. Ahora todavía me ven, ok. Yeah. Y
Y entonces puede ser que un día tengo todas las reuniones, demás, escribir, como eso, visita a algunos así, pero depende de los días, ¿no? De vez en cuando en Buenos Aires yo era también responsable por protocolo, también una parte muy importante en el servicio diplomático que mucha gente no sabe. Y en el año 2018 Argentina tenía la presidencia G20, entonces teníamos cada mes una visita con delegaciones de 30, 50, de vez en cuando 150 personas de visita. Entonces, esos son momentos diplomáticos nada más, nada menos que una agencia de viaje de muy alto nivel, que puede todo funcionar, ¿no? Porque allá es muy importante que presenten a sus políticos así. Entonces, es un trabajo, digamos, por eso siempre digo, nunca hubiera trabajado en otro ministerio que en el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque no es de verdad un trabajo de oficina, porque un diplomático tiene que salir, un diplomático tiene que ir a lazos, un diplomático tiene que charlar con sus socios, crear con sus socios y informar. Y ahí, y no te miento, nos llegaron 2 veces la pregunta nos llegó, ¿a cuántos cócteles la semana vas tú? Bueno, es importante, es un parte del trabajo. Obviamente siempre tenemos que justificarnos. Los cócteles son siempre horas extras. No podemos contar eso como horas de trabajo, pero de los cócteles, bueno, yo digo eventos, digamos, con cenas, eventos y todo. Si no son horas semanas sin trabajo en ese momento son más o menos, digamos, en promedio dos a tres. No son solo cócteles, de vez en cuando son eventos de información, de vez en cuando son conferencias, pero en la noche nomás 2, 3 y cócteles. Bueno, hay puestos donde hay más, donde hay menos. Por decir, en Buenos Aires había más. Muy bien. Oliver, vamos un poco a la parte de cómo uno se convierte en un diplomático. Tenemos varias preguntas, también veo ahora en el chat. ¿Cuáles son los pasos a seguir para lograr ser diplomático alemán? O como nos puso nuestra querida amiga Natalia, si nos puedes contar un poco de ese proceso de selección de personal diplomático alemán. Bueno, entonces empiezo primero con el muy formal, porque es muy simple, y después cuento de mí. Para presentarse para el servicio diplomático es muy simple. Realmente los únicos requisitos formales necesarios son un título universitario, cualquiera. También en mi promoción habían personas que han estudiado física, medicina, cualquiera. Y inglés, seguro, y una segunda idioma de las Naciones Unidas, árabe, ruso, español o francés, también seguro. Eso eran los unos dos para poder formalmente presentarse. Y entonces es un proceso de méritos que uno tiene. Si uno empieza primero con un examen por escrito que casi dura 6, ¿no? con pausas de 6, 7 horas, con diferentes puntos se tiene que escribir un ensayo, tienen algunos tests, también algunas preguntas de tu conocimiento, ¿no? Y eso normalmente es descentral porque, no sé, en mi tiempo se han presentado creo que 2,000 personas y entonces en diferentes ciudades de Alemania están en un gran auditorio de la universidad y se hacen este test. Y después eligen de esos 2,000 los 100 mejores que hacen, ya nuevamente en Alemania se dice con la linda palabra alemán Assessment Center, ¿no? Es realmente el examen oral con algunos puntos donde de los 100, en mi caso, que han elegido 40 personas, ¿no? Eso era el punto. Y obviamente, a pesar de los requisitos formales, la cosa que es importante es, primero por el ministerio que tiene un grupo diverso, mientras tanto en todo el sentido diverso académicamente,
Todavía tenemos siempre una mayoría, diría 30-40% de las personas que han estudiado Derecho. Y aparte de eso, tienes de todo. Tienes, perdón, como yo, politólogos, sociólogos, pero dicho también físicos. Teníamos, en mi época era muy importante también algunos especialistas de ciencias islámicas que han hecho. Y también que, ya, diría eso, qué interesante es tu currículum, ¿no? Porque necesitas un perfil especial, porque también es una vida especial. Cambias cada 3 días el lugar donde vives, ¿no? Tienes que también convencer a la gente que estás capaz de vivir así. No es para todos, ¿no? Que se dicen. Tienes que demostrar algunas experiencias y esas experiencias pueden ser también diversas, muy diversas. Personas que tienen experiencias académicas, yo trabajé antes también en los medios, también personas de la economía. Por eso es importante porque queremos personas diversas para entregar a las personas diversas y que está muy importante en la filosofía de las personas que trabajan en el servicio diplomático, es el así llamado generalista. La generalista es la persona que está capaz de hacer cada trabajo, cada tema, entrar en poco momento. Por ejemplo, digo, un ejemplo que siempre pongo: en el ministerio tenía un puesto que me encantaba, que estaba responsable para la no proliferación y controles de exportación de todo el tema nuclear. Yo soy una persona que en el colegio no tenía física, no sabía idea cómo funciona una fisión nuclear ni cómo son las armas. Bueno, entonces te ponen allá y es como tú empiezas a estudiar nuevamente una cosa, ¿no? Como un seminario. Entonces aprendes cómo funciona una fisión nuclear. Entonces aprendes cómo se pueden construir una bomba nuclear. Y también, y eso es siempre una cosa que digo como diplomático, es y cómo cambias no solamente el país, pero siempre el tema. También necesitas más o menos también la capacidad o la cualidad de simular competencia muy temprano, porque de verdad después de un mes no sos experto para hacerlo, pero también tienes que presentar también temas que tú todavía decís. Entonces, siempre tienes también abierto para otras personas que te dan consejos o te explican. Muy bien. Oliver, nosotros trabajamos también dentro de la red ahora en estos años, sobre todo, el tema de género. Es una parte que también forma como un pilar de lo que es la política exterior cultural, tiene esa parte de género. Y nos llegó una pregunta muy interesante. ¿Ves una diferencia de género en los ámbitos diplomáticos? A lo mejor, no sé, si tú ves si hay una equidad de género o hay ahí una gran diferencia, ¿cómo lo ves el tema de género en el mundo diplomático? Bueno, déjame decir, bueno, dos puntos de eso. El primero es que nuestro ministerio tiene todavía mucho, pero mucho de hacer para llegar de una equidad de género en los puestos de servicio diplomático. Por varias razones que vienen de la historia, que vienen también quizás de la forma como nosotros vivimos con los cambios, no se saben. Tenemos todavía en los puestos importantes arriba en nuestra jerarquía no suficientes mujeres. Y todavía cuando hay la conferencia de embajadores anual en Berlín y si ven el foto, tenemos siempre entre 20 y 30 personas, 20% de mujeres allá. Y eso es un proceso que tarda, que el ministro sea apropiado de este proceso. En los promociones ahora siempre mínimo son con paridad de género, pero allá hay todavía también en el servicio diplomático de trabajar. En el segundo paso de igualdad de género es el tema que son mujeres diferentes en la diplomacia o también aportan otras cosas que allá también digo, yo no soy tan fan de eso.
explicaciones biologistas, y digo, cuando ves género más en un sentido sociológico, que tienes de un actuamiento más femenino o masculino, pero más de eso que también un hombre puede tener más características de eso, que también puedes decir que en muchas calidades que necesita un diplomático, necesita calidades femeninos en este momento. Y allá está altamente importante que se saben de la ciencia y de los estudios en negociaciones y otro. Por mínimo, si para tener negociaciones exitosas necesitas un parte mínimo por 30% de un género, sea hombre, sea mujer, pero en la diversidad. Pero esa es la cosa que en general también el servicio, no sé cómo es con los otros, seguramente los colegas en los países nórdicos están más avanzados en eso y estamos trabajando en eso como en toda la sociedad y eso es importante para hacerlo, pero hay obstáculos que quizás también que tienen que ver en general con la sociedad, quizás la forma como ahora es estructurado el servicio diplomático en Alemania, quizás está más diseñado por el clásico hombre que tenía una mujer, que salía con él, que no tenía trabajo. Entonces tenemos estructuras que también tenemos que cambiar para que esta también más atractiva para las mujeres para entrar y para seguir con este trabajo. Muy bien. Ya vamos 36 minutos hablando, así que entramos ya a la tercera parte de la charla y ya hemos tocado algunos temas concretos de la agenda diplomática alemana. Lo que interesó mucho a nuestros espectadores fue, uno, cómo se identifican o cómo se arman esas agendas diplomáticas, cada cuántos años un ministro o el ministerio dice, bueno, estos temas vamos a poner ahora en agenda, y relacionado a esto, ¿cuáles son los temas principales ahora? A lo mejor los cuatro más importantes en la agenda diplomática del Estado alemán para ir al mundo. Bueno, de vez en cuando, eso también, volvemos a los estereotipos de Alemania, siempre piensa, nosotros estamos siempre muy bien planificados, siempre estamos pensando un medio antes que vamos a hacer planificado. No es siempre así, es siempre una mezcla que tiene impactos en los lados. Tiene lados que tenemos los principios formales, como he dicho, que muy general, muy abstracto, y siempre tenemos que adaptar a la situación actual y la situación muy, muy cambiante, ¿no? Porque de verdad, digamos, yo tengo la impresión en los últimos años, la aceleración de los eventos son tan rápidos en este momento que estamos muchas veces en un modo reactivo, ¿no? Entonces digo, que vienen las crisis, que viene la crisis de euro, que vienen los refugiados, que viene el Brexit, que vemos que nuestras relaciones con los Estados Unidos también se crean muchas nuevas dificultades, decimos así, y allá siempre es el punto, ¿cómo reaccionamos bajo de la línea de nuestros principios que podemos hacer, ¿no? Entonces, como digo, en este momento no sé qué concreto puede ser, pero claro, ¿qué puede ser? Es una estabilización también en todo lo que es mediterráneo y los conflictos en el Medio Oriente. También el fortalecimiento y seguimiento de la Unión Europea como realmente un punto muy importante. El cambio climático, todos los puntos que se hacen, pero también, y eso menos de fortalecimiento de los organismos y instituciones internacionales, en contraste con mucho que he visto que el fortalecimiento del multilateralismo. Also también muchas preguntas que también hablan de la estructura para superar los desafíos internacionales que tenemos.
Quiero enganchar ahí porque nos llegó también una pregunta específica sobre cambio climático. Nos acordamos que, sobre todo aquí en Alemania, antes de la crisis del COVID, ese fue el tema que movió a mucha gente, a muchos jóvenes con el Friday for Futures. ¿Cómo es abordada esa cuestión del cambio climático desde la perspectiva de la diplomacia alemana? ¿Qué pueden hacer ustedes para contribuir a este desafío global? Hay algunas líneas concretas donde tú dices, aquí podemos aportar nosotros a cuidar el medio ambiente o a mejorar este punto crítico. Bueno, dos cosas de diplomacia pura, digamos así, que es informar y crear conciencia, awareness raising, ¿no? Realmente hacer el tema público, demostrar qué importante es el tema para nosotros, pero lo mismo, y eso es siempre muy importante en la política exterior, también tenemos que demostrar qué hacemos nosotros, o como se dice, leading by example, also liderar por ejemplo, porque también Alemania tiene sus esfuerzos, no siempre son perfectos, también admitir que no son perfectos y también intercambiar y también entender la posición de los socios en todo el mundo, ¿no? Entonces, que no venir y decir el modelo alemán es lo perfecto por todo el mundo, eso no sirve. Eso sirve en el diálogo y para también apoyar eso por la diplomacia, ¿no? Entonces, un instrumento que tenemos en la política exterior en general es obviamente el tema de cooperación internacional y claramente justo en Bolivia hacer proyectos de energía, hacer proyectos y con nuestro trabajo con el gobierno, con apoyo y financiamiento para apoyar los países en una transición de una economía más, digamos, amable y contra el cambio climático. Pero también estamos en una época que uno no cree que de vez en cuando se tiene que explicar que el cambio climático existe. Existe también en Alemania personas que no creen que el cambio climático. Y eso es también en muchos niveles, también en la política cultural exterior que tenemos, de académica, que un intercambio de expertos, que también de información. No hay un instrumento, no hay un esfuerzo único que hace eso, es siempre trabajo de muchos pasos, muchas medidas, quizás no siempre exitosos, pero también crear y también recordar a Alemania para explicar, necesitamos la comunidad internacional, necesitamos un enfoque global, que ningún país solo puede usar eso y también ayudar a los países con todo el respeto por las necesidades y también intereses de los otros países. Muy bien. Entramos a los últimos 25 minutos y entonces queremos otra vez volver un poco a tu perspectiva personal. Oliver, ¿qué son las cosas que menos te gustan de tu trabajo y cuáles son las cosas que más te gustan de tu trabajo? Ok, empiezo con el positivo, ¿no? Entonces, lo más me gusta en mi trabajo es que cada 3 años o cada 4 años hago algo plenamente nuevo. Algo nuevo. Tengo que empezar, estoy en un nuevo país, o vuelvo a Berlín, tengo un tema. Es un desafío que deja a alguien muy, digamos, también mentalmente claro. Es realmente, se conoce nueva gente, y también es un privilegio que en una posición como diplomático que conoces y vas a conocer mucha gente interesante de diferentes, sean personas de cultura, políticos, periodistas. ¿Sabes? Ese es un gran privilegio. Vienes en un nuevo país, tienes el privilegio que ningún turista tienes que ya puedes quedarte 3 años conocer este país, 3 años que solamente tu solo función, ¿no? Te deja entrar a conocer a mucha gente, ¿no? Entonces, eso es el positivo. Ahora has cambiado la cámara para tener el negativo. No, el negativo que puede ser. Entonces,
de vez en cuando, eso es una cosa muy personal y allá hablamos, para mí personalmente, also muy personal, digo, de vez en cuando para mí podría ser un poquito menos representación, ¿no? Also tenemos también mucho trabajo, eventos, que uno está allá como representante, porque el representante de la Embajada de Alemania tiene que estar y tiene que hacer también algunas palabras, porque bueno, así, pero se toma mucho trabajo o mucho tiempo que te gustaría usar también por otros tiempos. Y la representación es una parte muy importante de nuestro trabajo. De vez en cuando, por mi gusto, puede ser un poquito menos. Muy bien, perfecto. Antes de introducir la última pregunta personal, quería pedir a nuestros espectadores que ingresen alguna información en el link que lo estamos mandando en el chat ahora. Es un documento para que nos puedan decir cómo les pareció este formato con Oliver y en general el formato de las charlas internacionales. Si les gusta, si tienen algo para sugerirnos que mejoramos, si les gusta ese formato de que estamos juntando preguntas durante toda la semana y para evitar que haya un gran diálogo. La lástima es que no cada uno puede poner su cámara ahora, pero es un poco para saber si en el futuro podemos mejorar algo. Así que les pido que pongan esa información ahí, nos ayudaría muchísimo. Oliver, en la preparación de nuestra charla destacó una pregunta y tú me dijiste, me estás haciendo la cara así, tú me dijiste, uy, esa pregunta, ¿qué pregunta? ¿Cuál fue el mayor desafío que tuviste que enfrentar como miembro de un cuerpo diplomático? Puede ser una anécdota también, pero cuéntanos. Bueno, sí, estaba pensando en eso y digamos la gente, en general el público siempre espera grandes, digamos, historias al mundo social que un diplomático hace y todo. Y bueno, no, estaba pensando en el gran desafío, quizás es algo que es todavía muy cerca, cuando estaba en Argentina, en Buenos Aires, también responsable por protocolo, y estaba el cumbre de G20. Entonces pasaba que, digamos, Alemania estaba parte en la G20 juntos con Argentina, con la Troika que se llaman, porque teníamos la presidencia antes. Y el punto era que todos esperaban a la señora Canciller Merkel. La Canciller Merkel tenía realmente un papel en las negociaciones, también por su experiencia por Alemania, muy importante. Y por un cumbre de G20 siempre es muy importante que si por lo menos termina en una declaración en común de todos los 20 países más importantes del mundo. Entonces uno está ya esperando, entonces viene la noticia de... el avión no podía salir de señora Merkel. Entonces, nosotros teníamos la primera información, ¿no? El próximo día tenía que empezar Merkel. Y bueno, nuevamente yo era encargado de prensa de la embajada. Y bueno, nuevamente nosotros tenemos la información entre nosotros, pero nadie ha pensado que hay también periodistas en este avión que estaban tuiteando que el avión no sale porque tenemos problemas con el avión. Entonces, tenía muchos llamadas de los periodistas más importantes del mundo que nunca me llamaban, also realmente CNN, Reuters, todo eso estaba realmente, y no podía decir nada, obviamente, ¿no? Porque oficialmente no venía. Y entonces, todo, no sé cuándo venía, cómo hacer eso, toda la organización, cómo organizar un vuelo, porque al fin la señora canciller volaba en línea con Iberia para poder llegar con una delegación. Antes, entonces, de vez en cuando son esas preguntas. Entonces, ella venía un día más tarde de esta conferencia, de esta cumbre. Todos los periodistas, el público, las otras delegaciones preguntaban, ¿dónde está la señora Canciller Merkel? Necesitamos esta persona para avanzar en las negociaciones. Y entonces eran pues, como, había en esos cumbres es muy importante el foto de familia.
Entonces, en la primera ocasión de fotofamilia, la señora Merkel no estaba. Había en el segundo la posibilidad, la foto de familia está en el Teatro Colón con las parejas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que el gran acto en el Teatro Colón, que todas las personas están sumamente bien vestidos y la canciller aterrizando una hora antes que empezaba esta foto y esta solicitud, ¿no? Para llegar a la señora canciller, como dice que era importante, porque al fin en el protocolo, al fin se queda el foto. Entonces, para llegar a la señora canciller dentro de una hora, también bien arreglado y vestida para tener una foto en el Teatro Colón. Y eso era con todas las negociaciones que teníamos con las autoridades, una de las tareas más grandes que día a uno no quiere, es realmente el protocolo de vida diplomático. Muy bien. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más también con respecto, obviamente, a la iniciativa Junges Netzwerk, porque tenemos aquí a muchos miembros. Tenemos también la compañía de nuestra gran amiga Maya Dimitrov, que es la colega tuya en Buenos Aires, que es la encargada Hola, de Maya. cultura. Entonces, queríamos preguntarte, ¿qué valor tienen iniciativas como Junges Netzwerk que intentan un poco trabajar el tema de la diplomacia ciudadana, de preguntarse, ¿pueden ciudadanos ser también de cualquier manera embajadores o diplomáticos civiles? ¿Qué tipo de valor tiene esta iniciativa para ustedes, los diplomáticos? Sí, obviamente tiene un valor muy importante, si no, no podríamos apoyar y ayudarla. Y por una razón muy, muy simple. Ya estamos como ha cambiado la diplomacia en general. La diplomacia no es solo el diálogo entre gobiernos, son ahora realmente las redes, o como se dicen en alemán, Netzwerke, como se dicen, son muchos más actores de los ONGs que viven y realmente incluyen el trabajo del sistema internacional. Entonces, ese es un punto que para alcanzar, digamos, las metas que uno tiene, no es suficiente los diplomáticos que hablan. Es una parte importante, es crucial, pero no es suficiente. No es suficiente como en sociedades abiertas, diversas, democráticas, como son en América Latina, donde los procesos de crear, de opinión y decisión son mucho más complejos. Se necesitan mucho más instrumentos para trabajar con esos procesos complejos. Y un punto es, y allá volvemos al tema de socios, y de socios así, que iniciativas como el Junge Netzwerk o todo lo que es el intercambio cultural o académico son medidas muy sostenibles porque la gente desarrolla una relación, una afinidad entre los países. Y siempre digo, y ahora quizás no sea teatrálico, pero si gente tiene realmente afinidad, relaciones y todo, eso contribuye a las buenas relaciones en el paz en el mundo, definitivamente. Y como digo, el Junge Netzwerk, para añadir eso, que me gusta mucho que tiene este enfoque diverso y abierto, que nosotros, para volver a las reuniones que nosotros teníamos, no es un tema quién es alemán y cómo es alemán, sondern es una elección. ¿Quién tiene interés para Alemania? ¿No? ¿Quién se quiere intercambiar Alemania? ¿No? Y eso del Junge Netzwerk me encanta el enfoque abierto para las personas que quieren saber más por Alemania o que quieren realmente hacer eso mismo por las relaciones entre América Latina y Alemania. Perfecto. Estoy seguro que todos nuestros miembros están muy felices de escuchar esto y nuevamente te agradecemos mucho por apoyar esta iniciativa desde un comienzo. Ahora entramos a la última parte y para eso quería pedirle a nuestro locutor digital, Gabriel Podevils, que nos presente dos preguntas o un bloque de preguntas que todavía no tocamos, bien breve, porque
como buenos alemanes queremos cuidar bien la hora. Bueno, Oliver, tenemos aquí en el chat algunos de los chicos que han participado y tenemos dos o tres preguntas, básicamente una vinculada a la actualidad, al COVID-19, al coronavirus, y es ¿cuál es tu opinión respecto a las críticas que hablan de una incapacidad de la Unión Europea para dar una respuesta conjunta a la crisis del coronavirus, ¿no? ¿Y por qué fueron respuestas nacionales aisladas y a veces contradictorias? ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Y Gaby, tal vez puedes decir la segunda también para que Oliver ya... Ok. ¿sí? Y la segunda, Oliver, esa es vinculada a la actualidad, como te decíamos, y la segunda es respecto un poco al aporte de las embajadas en Latinoamérica, de las embajadas alemanas en Latinoamérica, quizás puntualmente vos puedes mencionar a Bolivia, pero un espectro latinoamericano. ¿Cuál es el aporte a la educación de cada país que está en las embajadas, en Bolivia, Argentina y demás, que puede hacer la embajada alemana, otorgamiento, no sé, vinculación de becas, educación, trabajo profesional? Esas dos preguntas, Oliver. Ok. Bueno, de la política de la Unión Europea es siempre un punto de vista, ¿no? Entonces, los unos ven que, claro, todo y justo, digamos, es un hecho, lucha de pandemia, es una lucha en todos los niveles subestatales, estatales y supraestatales. Sí, de verdad, había medidas, sí, y los países tenían también diferentes temas, diferentes tiempos para reaccionar a los, como en Italia, en España, tenían realmente un enfrentamiento de pandemia mucho más temprano que Alemania, que era suerte por Alemania, porque teníamos en Alemania 2-3 semanas más tiempo para prepararnos. Pero eso es un punto que uno ve, porque la otra cosa, la cooperación existía y sigue, y justo ahora Alemania y Francia han hecho un plan de recuperación de post-COVID para toda la Unión Europea, y siempre la Unión Europea al más primero nivel, y hablamos a nivel de ministros, y supuestamente más de ministros porque por las videoconferencias que se han hecho, siempre estás en diálogo. Y bueno, somos 27 países en la Unión Europea y 27 países que negocian a igual, democráticamente soluciones, y no siempre se encuentran inmediatamente la solución, porque no tenemos la Comisión Europea que decide solo, porque cada país tiene su voz. Entonces, admito que cuando se ve en la prensa y se ven las cosas, que hay la impresión que habían muchas acciones nacionales de alguna forma, que quizás eran también necesarias también con las fronteras, pero al otro lado estaban muchas acciones y diálogo, negociaciones, acciones al nivel de la Unión Europea. Entonces yo veo más eso como un juego y una conexión entre varios niveles, porque también en Alemania, para venir a un nivel más bajo, también tenemos nuestros estados, o como en Argentina sean provincias, en Bolivia departamentos, que también tenían sus propios responsabilidades y medidas de poner. Entonces, así funciona también gobernar modernamente, que son procesos de negociación, sea en la Unión Europea o dentro de un país. Entonces, no diría en tanta radicalidad cuando dicen que la Unión Europea no había actuado, lo contrario, como algunos medios, se ha actuado en conjunto porque hemos en contacto diario entre los países miembros. Y la otra pregunta era, ¿me puedes repetir otra vez qué Alemania está planificando en América Latina? Lo siento. La otra, Oliver, que hacían los chicos es cómo aportan las embajadas en toda Latinoamérica, en Bolivia, en Argentina, o sea, en toda Latinoamérica, cómo aportan a la educación de estos países. Quizás, educación, perfecto. Exacto, perfecto. Vinculando becas, trabajo profesional, etc. Sí, hay diferentes instrumentos o medios que hay, empezando con los colegios alemanes que están apoyando por
Alemania inverso. En Argentina tenemos, Maya quizás puede escribir en el chat, no sé cuántos tenemos, 14, 15, aquí en Bolivia tenemos 2. Eso es de la educación primaria y no solamente los colegios alemanes, así también otros para promover alemán. La otra es, claro, los institutos Goethes, con la cultura y también con el idioma alemán. Y aparte es todo el intercambio académico, que no solamente es el DAD es el clásico porque tiene becas generalmente, pero hay también otras organizaciones con becas en Alemania. Y allá es también importante, y me gustaría subrayar eso, porque eso es creemos en el concepto, como se dicen, de la así llamada brain circulation, y entonces no de robo de talento de los países, lo contrario. Lo que pensamos que es realmente una circulación y el intercambio en general que está muy importante por toda la ciencia academia. Y si entonces las biografías en esos días son diferentes. Si una persona va a Alemania a estudiar, quizás se queda un poquito, pero también muchos vuelven. Y entonces esa es una cosa que también hablando a través de intereses que los dos países realmente benefician de este punto. También los países, digamos, recipientes de los fondos es porque también personas vienen allá, aportan a la ciencia, conocen Alemania, vuelven, ojalá también con una opinión positiva de Alemania que se ponen, eso es un punto. Y allá hay, se ponen en cada embajada poner en la página web para todos los diferentes formas. Hay también el día de las consultas, cómo se puede ver el sistema alemán, que de vez en cuando la gente parece un poquito complicado, pero sí está bien explicado, no está tan así. Y Alemania, lo más internacional de nuestras universidades son, lo mejor es para nosotros. Y realmente decimos bienvenido a cada persona que quiere estudiar en Alemania, que quiero motivar a todas las personas que para presentarse por programas de becas, que si tienen un proyecto académico interesante de maestría en Alemania o de doctorado, eso que queremos, que necesitamos, y eso es también una parte para volver a la diplomacia, que hablo de lazos y redes, que es diplomacia de hoy, para hacerlo. Muy bien. Muchísimas gracias, Oliver. Llegamos a la hora exacta. Quería, solamente porque entra en esa temática, adjuntar que también de parte de la red Junges Netzwerk tendremos en un futuro mucho más información sobre el tema específico de la formación profesional en Alemania. De hecho, es también una parte importante que ahora se busca implementar un poquito más, o sea, las oportunidades en lo que es la formación profesional. Si no saben todavía, chequean nuestras redes. En general, yo les puedo también invitar a que formen parte de la red. Si tienen alguna idea, algún proyecto donde ustedes dicen, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, yo puedo contribuir a fortalecer los lazos bilaterales entre Alemania y mi país en Latinoamérica, bienvenidos. Si tienen la duda qué es Junges Netzwerk todavía, también pregúntenos. Tenemos una gran oferta virtual, como dije al principio, donde también informamos sobre lo que hacemos en la red. Oliver, te doy, antes de darte las gracias, te doy la última palabra. A lo mejor quieres decir algo más para concluir. No, de verdad, muchas gracias. Al principio he hablado de los procesos de aprendizaje. También era mi primera conferencia de esta forma que hizo también en mi vida profesional. Sí, entonces, el único que admito que falta es un poquito que no se tiene la reacción de las personas que escuchan. Entonces, ojalá las personas se podían hacer. Me gustaba un poquito, se ponía un poquito de esta conferencia, a la iniciativa de ustedes, del Junges Netzwerk. Realmente les felicito por la iniciativa y también, ojalá también vamos a seguir muy bien con este círculo. Y bueno, y como todos dicen, ojalá todos igual donde están, en Alemania, en Argentina, en Bolivia, donde pasamos bien por esta crisis, por esta pandemia, y quizás una vez tenemos la oportunidad de vernos otra vez en físico.
Muy bien, perfecto. Nosotros acabamos de mandar una foto que hicimos mientras que estuvimos charlando. La mandamos a todos y invitamos también, si tienen la oportunidad ahora de hacer un screenshot, hagan el screenshot porque nosotros siempre les pedimos a la gente que nos ayuden en compartir lo que vivimos, así que compártenlo en sus redes, suban esto y obviamente los invitamos también a seguir este ciclo de charlas internacionales. La próxima fecha es el 2 del próximo mes, 206, con un politólogo alemán que nos está compartiendo un par de informaciones más sobre de qué se trata la política cultural alemana exterior en Latinoamérica. Y el compañero es mexicano, él es de hecho el attaché de prensa de la Embajada mexicana en Berlín, y entonces él también nos tiene que decir algunas cosas interesantes. Muchísimas gracias a todos y les deseo unas buenas noches, tanto en Bolivia como Argentina, como Paraguay y como Brasil. Así que buenas noches a todos y muchísimas gracias.